Buenas tardes, ¿cómo están queridos alumnos? Nuevamente su docente Luis Fernando Angulo en la especialización de Derecho Administrativo Virtual de la Universidad Republicana. Aquí en esta oportunidad para hacerles una introducción a la cuarta semana del segundo módulo de la especialización referida. En esta cuarta semana únicamente nos vamos a dedicar exclusivamente al análisis de la jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional de demanda de inconstitucionalidad con base en el artículo 241 de la Constitución Política del 91, donde la ciudadana Berta Isabel Suárez Giraldo instaura acción pública de inconstitucionalidad en contra de los artículos 70 y 71 de la Ley 80 del 93, del llamado Estatuto de Contratación de la Administración Pública para ese entonces. Hoy quiero decirles que el artículo 70 está derogado por el artículo 118 de la Ley 1563 del 2011, que entró a regir a partir del 12 de octubre del 2012. Pero ¿por qué esta sentencia la traigo como una herramienta más para enriquecer nuestras lecciones? Porque en esta sentencia el magistrado ponente doctor Alfredo Beltrán Sierra emite sentencia el 25 de octubre del año del 2000 y en ella trata algunas instituciones importantísimas del derecho administrativo, instituciones estas como qué es el acto administrativo, su concepto de acto administrativo y en especial hace una diferenciación respecto al control de legalidad de los actos administrativos que son de única competencia del Consejo de Estado como máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia. Y también es respecto a que la demandante hace una interpretación que no es de su quehacer, ni mucho menos de su autoría, sino trae a esta sentencia arrima la sentencia del Consejo de Estado en donde manifestó una mala interpretación respecto a los artículos 70 y 71 de ese entonces. Muy bien. Ahora bien, ¿en qué consiste el tema del principio de legalidad que hace la Corte Constitucional respecto al análisis dentro de esta demanda? Es oportuno manifestarles a todos ustedes que la Corte Constitucional en el auto que admite la demanda de inconstitucionalidad manifiesta que no se va a pronunciar respecto al inciso cuarto del artículo 70 de la Ley 80, en razón que en otrora la misma Corte había revisado ese inciso y lo había revisado de manera constitucional y lo había declarado exequible. Por lo tanto, como ya esta sentencia goza de cosa juzgada material, la Corte se inhibe en revisar nuevamente por la figura institucional o constitucional que acabo de manifestar de la cosa juzgada material, pero respecto a los demás incisos del artículo 70 y 71 de la Ley 80, la Corte entra a revisarlo y se pronuncia de la siguiente forma. Efectivamente, en primer lugar, la Corte Constitucional hace un análisis y una distinción clara entre las competencias de la Corte Constitucional como las competencias del máximo tribunal de lo contencioso administrativo, en razón que a ella le es dable interpretar todos los actos administrativos. Aquí la Corte lo que hace es involucrarse en un problema de interpretación constitucional, que a diferencia de otros problemas de hermenéutica, debe ser resuelto por la Corte Constitucional con base en la demanda de inconstitucionalidad que presenta la actora dentro de la misma. ¿Sí? Y ella entra a abocar conocimiento como la guardiana, como aquella que le corresponde
guardar la supremacía de la Constitución Política Colombiana de 1991, porque así está preceptuado en el artículo 241 y sus siguientes de la Constitución Política. De igual forma, a renglón seguido, la Corte manifiesta que en el análisis que le va a hacer a la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 70 y 71 de la Ley 80, va a dar un alcance desde el punto de vista de la triada esa que hemos manifestado de principios, fines y valores de la Constitución. Desde ese punto de vista es que la Corte Constitucional entra a analizar la demanda presentada por la actora cuando todos estos tribunales embestidos de autoridad, como es el caso de los tribunales de arbitramiento, que son particulares al servicio de la Cámara de Comercio únicamente para ejercer pasajeramente, transitoriamente, cumplir la función del Estado o el fin del Estado, denominado el fin de justicia, a través de la función judicial transitoria, repito, de los tribunales de arbitramiento que se instalan a petición de parte, siempre a petición de parte de una o de las dos partes que se vean en algún conflicto, pero esto es una medida transitoria o más bien una justicia que se actúa transitoriamente, única y exclusivamente para dirimir conflictos de tipo anormal, es decir, fuera de un tribunal con jurisdicción. Ellos lo que hacen es, en equidad, digámoslo así, imparten justicia de manera transitoria, pero no entran a cuestionar si los actos administrativos son ilegales, es decir, no tienen la facultad jurisdiccional de emitir un juicio de jurisdicción que es competente el Tribunal Contencioso Administrativo, sino al contrario, ellos entran porque son impulsados por alguna de las dos partes para dirimir un conflicto a manera de conciliación. Es un tribunal que se crea y manejado por los particulares para resolver conflictos en el desarrollo mismo de la contratación estatal. Ese es un argumento que llega así a la conclusión la Corte. Ello en razón, la Corte llega a la conclusión siguiente, que debe tenerse en cuenta que una vez revestido o constituido el Tribunal de Arbitramiento y su composición de árbitros y su fallo son los laudos arbitrales, quedan revestidos de autoridad judicial, no jurisdiccional, para resolver el litigio planteado o la controversia planteada entre las partes que están presentes en la contratación estatal. Y su función la ejercen de acuerdo con la ley establecida para tal fin y que regula los tribunales de arbitramiento, que, repito, sus componentes se llaman árbitros, pero son particulares y únicamente están revestidos de autoridad judicial para resolver a manera de conciliación el problema planteado ante el Tribunal de Arbitramiento. Este carácter es de término transitorio, como ya lo dijimos, a fin de fallar con conocimiento, obviamente, de causa. Los términos judiciales que se dan dentro de este tribunal de arbitramiento deben estar apegados, obviamente, al Estado de Derecho colombiano y, obviamente, sin violar los principios constitucionales, ni mucho menos sin violar tampoco los derechos constitucionales fundamentales de las partes comprometidas en este litigio. Ya por último, para definir unos conceptos bien claros que trae la Corte Constitucional dentro de esta misma sentencia, conceptos que hemos venido analizándolos con anterioridad en las sesiones 1 o en la semana 1, 2 y 3 del módulo 1 y del módulo 2.
respecto al acto administrativo. La Corte ha manifestado, o más bien estas lecciones que nos enseña la Corte a través de su jurisprudencia, en el sentido de que todo acto administrativo tiene un control de legalidad, pero ese control de legalidad no puede estar en cabeza de los particulares, sino en el tribunal competente, ya lo dijimos, que es el tema del máximo tribunal contencioso administrativo, que es el Consejo de Estado en su organismo de cierre. De igual forma, la Corte Constitucional en esta sentencia nos trae el concepto de acto administrativo, y de igual forma nos trae el pronunciamiento de toda la jurisprudencia que ha habido, el presente jurisprudencial respecto al principio de legalidad, no en cabeza de los particulares. Asimismo, dentro de esa misma sentencia, la Corte Constitucional hace una reseña histórica sobre las competencias de la contratación administrativa, reseña que nos puede servir mucho para enriquecer nuestras lecciones de derecho administrativo. De igual forma, se ocupa posteriormente hacer una diferencia entre el contrato administrativo y el contrato privado, que hay abismalmente diferencias y distinciones entre una y otro, y trae ejemplos. Asimismo, habla de las cláusulas exorbitantes del contrato administrativo. Y por último, la Corte se encarga de manifestar que la contratación administrativa es una manifestación de voluntad de la administración pública, y en este caso la contratación administrativa con base en la ley 80 y todos sus decretos reglamentarios le corresponde únicamente por vía de conciliación cuando se dirimen conflictos entre las partes a los árbitros como una forma anormal para que no lleguen los procesos a las jurisdicciones en aras de la economía procesal y la celeridad de controversia por la vía, digamos, amigable o de la conciliación ante el Tribunal de Arbitraje. Sentencia tan importante que también nos trae una definición clara de qué es el tribunal, qué es un arbitramiento, qué es un laudo arbitral y cuál es la composición de ese tribunal de arbitramiento y quiénes son los árbitros en ese sentido. Sentencia importantísima, repito, que debemos estudiarla permanentemente en esta cuarta semana del segundo módulo de la especialización de Derecho Administrativo. Nos veremos nuevamente y muy pronto en el resumen del segundo módulo, qué debieron ustedes aprendido con respecto al tema del acto administrativo y qué enseñanza nos dejó la sentencia C-1436 del 2000 en ese sentido. Prácticamente nos vemos el próximo jueves en el encuentro sincrónico respecto a la aclaración de dudas, las inquietudes que hayan tenido respecto a esta sentencia C-1436 del 2002. Un fuerte abrazo, queridos alumnos, y nos vemos el próximo jueves.